mi querida Graciela, face to face, pero bueno, igual nos vemos las caras y bueno, sé que en tan difíciles tiempos tiene mucho valor que ustedes nos acompañen. Agradezco a la biblioteca, a Piñecats, a todos sus miembros por el espacio que nos dan. Agradezco a Graciela por acompañarme siempre y quiero hacer un reconocimiento a ella. Mi madre la quería mucho, el afecto era mutuo, por eso justamente decidí que ella escriba la nueva reseña de esta nueva edición del libro, porque esta es la segunda edición que hice yo. La primera la hizo mamá y fue presentada en AMIA en el 2007. Quiero destacar también que mientras Graciela estaba trabajando en el museo durante su gestión, los sobrevivientes, los hijos y los nietos nos sentíamos adentro como de una casa. Era nuestra casa, había mucha calidez, mucha contención, fue muy lindo y bueno, fue también la oportunidad mía de presentar mi exposición en el museo. Y siempre voy a estar agradecida y reconocida por la maravillosa gestión de Graciela, porque transmitir la Shoah no es nada fácil. Y cuando uno tiene un desinterés personal, un respeto y un amor profundo a lo que se hace, un amor realmente a los sobrevivientes, esa es la exacta y la correcta y es la ética forma de transmitir. Ahora sí, Bueno, Graciela. entonces le pasamos la palabra a Graciela Ginich, quien nos va a contar un poquito más y luego vamos a ver un video y luego vendrán entonces sí el cierre por su hija y Eva y luego tendremos un espacio para preguntas. Graciela, cuando quieras. Bueno, primero, muchísimas gracias. Poder agradecer a cada uno de los presentes. Este no es un tema simple y fácil, y que gente quiera ir conociendo y sabiendo cada vez más y adentrándose en el tema, no solo es extraordinario, sino que es sumamente valioso por aquellos que fueron, por los que somos hoy y por los que vendrán. Y es en este sentido que quiero abrir esta charla, además de los agradecimientos a los que me sumó por la Biblioteca Piñecats y por el ITU. Poder estar hoy con estas instituciones es para mí un honor. Y acompañando a Eva con la historia de Mira, Por favor, les también. pedimos que cierren los micrófonos quienes no estén en este momento hablando. Muchas veces la gente, los periodistas, me preguntan por qué me dedico a estos temas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Yo escucho la pregunta, sé mirar a los ojos de quienes me interrogan, y en esa mirada brota una sospecha que muchos piensan: qué mal gusto, podría dedicarse a otra cosa. Confieso que no es una vocación premeditada, producto de un pensamiento. Sí, uno no busca estos temas, pero los temas te agarran, los temas te atrapan y quedás con los temas. Y quedás y te vas metiendo y vas estudiando y estás cada vez más comprometido y cuanto más estudias, más te metes, y ahí es donde preguntas a uno y a otro cuál es el último libro, cuál es la última película, qué es lo que podés ver. Y en los últimos tiempos tengo como una propuesta interna muy especial y que tiene que ver muy especialmente, valga la redundancia, con los testimonios, y no solo los testimonios como lo hacíamos en otra época, en la época en que Eva se refería dentro del museo, y que lo hice con tantísima de la gente que está hoy por acá, con Nehama y con Gladys, especialmente en Córdoba, y con amigas que nos van acompañando como Diana y como Sofía.
Y vamos viendo en cada uno de estos lugares de qué manera ese sobreviviente iba dando testimonio, porque es muy importante tener el documento, ese documento que te determina quién estuvo, dónde estuvo, también los más terribles, a qué tren lo subieron, dónde lo forzaron a ir. Pero esto quedó filmado, por ejemplo, para la Shoah Foundation. Y hoy mi esfuerzo, siento que tiene que estar, como en esta actividad, en este evento, más que una actividad, acompañando a hijos de sobrevivientes y a nietos. Por ahí estaba Karina, la nieta de los Pitluk, y bueno, poder ir acompañando a estos nietos, a estos hijos, para que cuenten no solamente cómo ellos se han sentido, que es válido, sino qué pasó con las vidas de sus padres. Ese testimonio que está en este caso en películas, en libros, en este caso me refiero a Mira, en esa posibilidad que tuvo Mira de grabar para la Shoah Foundation, en esa oportunidad que ella se dio a sí misma de escribir, porque Mira no escribió con un periodista y no escribió con un escritor. Yo doy fe, vi sus cuadernos escritos a mano. Es más, cuando ella quería, ya pensando en un libro, ¿cómo? Del escrito a mano, ¿de qué manera pasa al libro? Y les hablo de muchísimos años atrás. Quiero mencionar a Miguel Janín, que era rector de una escuela secundaria de la comunidad judía, principio de Wolfson y luego pasó a otra escuela antes de hacer Aliyá. Miguel estaba en ese momento preparando su Aliyá y estaba bastante aburrido de no ir a la escuela, porque ya se iba en cualquier momento. Y las casualidades o causalidades, Mira necesitaba a alguien que lo pudiera escribir y tenerlo en esa época en un CD. Y bueno, es lo que se hizo en un disquete primero, después pasamos al CD. Y fue Miguel, mientras esperaba su Aliyá, que lo transcribió. Y cuando le faltaba una palabra que no entendía, lo escrito a mano, ¿sí? La llamaba, le preguntaba, sí que se encontraron más de una vez. Y juntar voluntades para poder llegar a este libro. Muchas veces cuando uno está en la docencia y está convencido de los objetivos que persigue, tiene que ir buscando y adaptándose a las distintas circunstancias como hoy. Charlas sobre Mira y su libro hemos dado, y el fragmento de película también, hemos dado con Eva en distintos lugares, en universidades, profesorados y escuelas medias. Pero la pandemia fue para todos, quedarnos en casa también, y había que pensar cómo seguir difundiendo. Y una forma es esta, es la del Zoom, es la de instituciones que quieren saber, que quieren difundir y que están comprometidas con la memoria. Hoy recordamos especialmente el levantamiento del gueto de Varsovia, en donde gente muy joven, cuando uno lee las cartas que dejaron y cuando uno ve determinado tipo de documentos, no puede creer que estamos hablando de gente entre 18 y 30 años como mucho. Y cómo ellos pudieron, hablo del gueto de Varsovia, que no fue el único levantamiento, y lo sabemos, pero sí es el que tomamos en cuenta en este recuerdo. Y cómo en cada uno de estos lugares tuvieron esta destacadísima actuación los jóvenes, que se movían además por toda Europa, y uno no puede entender el cómo, estando los nazis, sin embargo lo hacían. Mujeres que también, dice el general Struck, en uno de los libros cuenta, que es parte de su testimonio, que él nunca vio mujeres con armas, y menos todavía esas armas que ellos mismos confeccionaban,
cuando habla en relación al gueto de Varsovia. Y esto es lo que creo que nosotros tenemos que pensar en cada uno de estos casos. Cómo pudieron contra el enemigo, cómo pudieron con su forma, con lo que tenían a mano, liderar un levantamiento. Ese levantamiento que yo creo que en todo sentido estarían convencidos que no lo iban a ganar, sin embargo, ellos lucharon como para ganarlo. Yo destaco no solo esta posibilidad de hablar del libro de Mira, esa amistad que me unió a Mira y a muchos de los sobrevivientes y sus hijos en todos estos últimos años, ya son 20 largos, esa amistad que con Mira, y también ya mencionaron a Lea y me parece bárbaro, ellas eran muy amigas, muy unidas, también a tu papá, Eva Mietek, poder recordarlo en esta ocasión, para decir, cada uno de ellos fue un héroe, cada uno de ellos vivió como pudo, abrazándose a la vida. Por eso yo destaco, y así empiezo mi escrito en relación al libro de Mira Stupnik, cuando yo digo, la vida es más fuerte. Ella lo decía, no es que yo lo estoy diciendo. Ella decía que sí, ella pensaba en qué comer, cómo va a pasar el día y cómo va a seguir, pero fundamentalmente pensaba en la vida, había que estar vivo para contar, había que estar vivo para tener familia, había que estar vivo para ser digno y seguir adelante. Y dice, que ya lo vamos a escuchar de su propia boca, nosotros, no todos, dice, nacimos para ser héroes. Quiere decir, cada uno hizo como pudo y lo mejor que pudo para salir vivo y lo más digno de esta terrible, terrorífica Shoah, holocausto. Una cosa más que quiero agregar, y es en relación al libro y a las películas, aquellos que contamos y hacemos referencia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es remitirnos a los papeles, remitirnos a aquello que el sobreviviente dijo y dejó señas de ello. Es poder decir, mira, dijo tal cosa, y tenemos cómo comprobar que nosotros que fuimos testigos. He escuchado en más de una ocasión testimonios de gente que alguien pregunta, ¿cómo sería la reacción de Mira hoy con esta pandemia? Y alguien responde, y no es correcto, no es correcto. Esto, el cómo sería, alimenta, disculpen ustedes así en forma directa, esta cosa que a veces tengo de mi misma experiencia como educadora. Eso alimenta el negacionismo. El decir, ella habría opinado, no señores, ella opinó, ella tuvo una vida, a ella la conocimos, ella dejó registro, y en eso tenemos que basarnos. Yo agradezco a Eva, agradezco a Cari esta posibilidad de acompañar, no solo en esto, también en el grupo El Sentido de la Memoria, que es un grupo de hijos y nietos de sobrevivientes, y también de otros, como muchos que estamos por hoy, esta noche acá, que vamos acompañando este recorrido y homenajeando sus memorias. Digo, esto es memoria, esto es recuerdo, también es tributo y también es legado. Esto lo estamos haciendo por aquellos, por nosotros y las futuras generaciones. Esto para comenzar, Eva, la palabra. Bueno, querida gente, voy a hacer un muy breve resumen, muy difícil, pero lo voy a hacer, de la vida de mis padres. El libro, si bien refiere la mayor parte sobre la vida de mamá, ella escribió también en uno de los capítulos la vida de Mietek Stupnik durante la guerra junto a sus hermanos. Yo también, antes de empezar, y Graciela hablaba de los libros, yo no sé si se llega a ver, pero acá tengo su cuaderno escrito, no sé si lo ven. Sí, se ve. Con su letra
Y ese fue el primer cuaderno de Mira. Mira escribió muchos años antes de la primera presentación, que fue en el 2007. Mira venía escribiendo ya de Polonia, escribía poesía. Mira nació en Białystok en 1928. Era hija de Berta Poznańska y Abram Kniazew. Abram Kniazew vino de Rusia. Se conocieron en Polonia, se casaron y así tuvieron 2 hijos. Lonia, el mayor, Mira, la menor. Había unos 8 años de diferencia entre ambos. Lonia, cuando empieza la guerra, como tienen familia en Moscú y en otros lugares de Rusia, deciden enviarlo a seguir estudiando, porque ya cuando entran los alemanes, empieza a haber el número clausus para las universidades, o sea, los judíos no entraban. Y muchas veces, cuando podía, Lonia escribía los apuntes escondidas apoyando sobre la espalda de un compañero, porque él no le daban un banco para sentarse como los otros alumnos. Así que a Lonia lo mandaron a Rusia, allí estudió mientras pudo y después integró el ejército soviético y pasó toda su guerra en Rusia. El hospital en donde trabajaba mi abuelo, que era el Hospital Judío de Białystok, él era el director ejecutivo. Quiero comentar que Białystok tenía un 60% de población judía, en donde fue, yo creo que la beta fundacional de todo lo que es la cultura judía y de la polaca también, de la parte social, la parte cultural, la parte deportiva. Es importante mencionarla. Cuando entran los alemanes, invaden, ya entran a Polonia, porque al principio, bueno, ya se sabe que hubo un pacto de Ribbentrop-Molotov de no agresión, y estuvo parte, Białystok entró de lo que era la Unión Soviética. Ahí dentro de todo pudieron continuar con su vida, y Mira siguió estudiando en las escuelas rusas, ahí aprendió ruso, fue muy lectora, tuvo el placer para ella, que siempre lo contaba, de leer todos los clásicos rusos en ruso, y también por supuesto en polaco. Mientras estuvo en el gueto tenía acceso por suerte a una gran biblioteca y eso lo ayudó mucho. Cuando empezó la guerra, Mira tenía 11 años. El hospital funcionaba en la calle Warszawska 15, previo al gueto. Después, cuando ya entran los nazis y empiezan las barbarie y la masacre, la quema de la sinagoga con los judíos adentro, ahí ya empiezan a reunir a los judíos al gueto, y el hospital en donde se encontraba la familia, porque ellos vivían dentro de lo que era el predio del hospital. El hospital judío era una cooperativa judía, había un comité judío. La vivienda que tenían mi mamá y mis abuelos pertenecía al predio del hospital. No era una vivienda propia, pero como era el director, le dieron un departamento dentro de los edificios del hospital, y ahí vivían y trabajaban. Su vida era muy compenetrada con todo lo que eran las actividades del hospital. El hospital se traslada de la calle Warszawska a otro edificio que pertenecía ya dentro del gueto que estaba cercado. Mientras tanto seguía funcionando. El gueto, si bien tenía espacios abiertos, no estaba todo construido, lo que marca un poco la diferencia con los otros guetos, porque ellos aprovecharon, y uno de los promotores, esto fue mi abuelo,
de hacer huertas, aunque el hambre existía, pero esto de alguna manera no era tan atroz como en otros guetos, era creo que como 1000 guetos estaban contando dentro de lo que era Polonia, ¿no? Y así trataban de subsistir. Durante la primera liquidación, y eso quiero mencionarlo, previamente ellos trabajaban, los judíos del gueto trabajaban, y la Judenrat aportaba justamente y trataba de convencer de alguna manera a la población que el trabajo los va a ayudar, que las huertas van a ayudar. Y entonces la población estaba compenetrada en eso, en el trabajo. Muchos de ellos salían a trabajar afuera y eran certificados, que mi abuelo les daba certificados de trabajo. Esos certificados de trabajo durante la primera liquidación del gueto de Białystok ayudaron a salvar a muchos judíos. En ese caso fueron certificados falsos. Él estaba escondido en unos establos y escribía certificados falsos para darle la oportunidad a algunos judíos de poder salir del gueto. Eso fue durante la primera liquidación. Pero cuando ya ocurre la segunda liquidación del gueto, ya no hubo caso. Mi madre presenció, y esto lo vamos a ver en el video, cuando los nazis entran adentro del hospital. Y eso lo dejo para que ustedes lo escuchen en el video. Perdón que me hice algunas cosas para no olvidarme. Después del gueto, ya cuando entra en la segunda liquidación, obviamente el hospital es arrasado y llevan a todos los que sobrevivieron, porque en el interín se dedicaron a masacrar a los que estaban en el hospital. Bueno, los llevaron a los trenes. Primero, Lonia ya estaba en Polonia. La familia que quedaba era Abraham, el director del hospital, mi abuelo, mi abuela Berta y mi madre Mira. A mi madre le habían ofrecido ir a Rusia, pero ella no quiso quedarse con los padres. Bueno, los trenes, los dichosos trenes, primero llegaron juntos al campo de trabajo, era un campo de trabajo que es Blishin. En Blishin, de alguna manera, no los separaron, trabajaron y pudieron permanecer juntos. Pero fue un tiempo nomás. Después de Blishin, algo pasó. ¿Me escuchan? Por favor, pedimos Hola. Quienes tengan abierto el micrófono que lo cierren. Muchas gracias. ¿Puedo seguir hablando? ¿Va? Sí, Eva. Bueno, bien. Después de Blishin los llevaron nuevamente a los trenes hacinados, que cuando abrían los trenes caía la masa hedionda fuera de los trenes, y llegaron a Auschwitz. Y Auschwitz también es otra historia. Ahí sí, separaron a Abraham y Mira y su madre, Berta, mi abuela, pudieron permanecer juntos. En algunas ocasiones pudieron verse atrás de las alambradas. La última vez que lo pudieron ver a Abraham, fue cuando él, no sé cómo, le consiguió un pullover a Mira y le tiró a través de las alambradas. Y esa fue su última vez, y él creo que lo presentía. Fue casi cerca de terminar la guerra, y le dijo a mi madre: Mira, cuida a tu mamá. Y mamá, mi madre cuidó a Mira. Ella era más chica, tendría unos 14 años, y siempre permanecieron juntas. Ella iba, si a la izquierda o a la derecha, no importa de dónde iban,
Si la podía rescatar, la rescataba y la arrastraba con ella. Para permanecer juntas, el objetivo de sobrevivir en Auschwitz era estar juntas las dos. Abraham después fue llevado a la marcha de la muerte y cayó en los caminos. Y se supone que fue sepultado en fosas comunes. Mira y Berta ya estaban por entrar a las cámaras de gas, ya le tocó esa fila, y sorpresivamente aparecieron otros alemanes, se fueron y quedaron de pronto solas. Inclusive había gente ya en las cámaras de gas, que yo no sé si con esa eficacia de organización alemana que tenían, les abrieron la puerta que salieron, y mamá siempre contaba que salieron canosos, como locos. Y así pasó un tiempo en que se dieron cuenta que no estaban los más alemanes, que no había más alemanes, y ahí un día, agachados, con los fusiles, empezaron a entrar los soldados del ejército soviético. Y así Mira y Berta pudieron regresar a Białystok. Y eso es otra historia, y es una historia muy larga, porque salir del campo y regresar de nuevo a su ciudad también es otra historia, así como la historia de la posguerra. Loña siguió en Moscú, lamentablemente muy joven, 40 y pico de años, falleció de cáncer, fue científico, tuvo una hija, mi prima, sigue viviendo en Moscú, es periodista, es profesora de literatura, se especializa en Dostoyevsky, profesora de historia y literatura rusa, sigo teniendo contacto con ella. Y bueno, mi abuela falleció antes de que viajemos a Polonia. Volvamos a Argentina. Me corté mucho, no sé si el tiempo da, mi padre pasó los bosques, se conocieron con mi padre después de la guerra. Yo nací en el 1952, llegué a los 8 años a Argentina. La historia de Mietek es la historia de los bosques, de la ayuda a otros grupos partisanos que permanecían en los bosques, con la ayuda, y quiero mencionar, porque ayudó una familia polaca, sobre todo Stefania Wisniewska, junto a sus hijos y su marido, los escondieron en las crudas noches del invierno polaco de 30 a veces a 40 grados bajo cero, con el riesgo de que también los delaten los vecinos. Mietek viajó primero, nosotras viajamos en el 60, Mietek viajó en el 58, mi abuela falleció al poco tiempo de enterarse de la muerte de Loña. Y bueno, hay mucho más para hablar, pero la voy a dejar ahí. Argentina fue otra vida, y lo que quiero decir es que fui una privilegiada. No me mando la parte, realmente los considero mis héroes durante la guerra, y sobre todo la resiliencia, en Argentina. Y fueron siempre un ejemplo junto a su otro grupo de sobrevivientes. Nada más, gracias. Si te parece, Gabriela, si querés que pase, no sé, el tiempo, porque yo veo que Muchas estamos gracias, Eva, por contarnos. Muy sentidas las palabras. Un abrazo virtual desde acá, lo que se puede. Cuando quieras, vamos a ver un video que nos va a compartir Eva, de su mamá, y un poco tiene que ver con el relato que figura en el libro que estamos presentando hoy, que se llama Quo Vadis Mundo, ¿A dónde vas mundo?, que escribió Mira ya en Argentina, luego de sobrevivir a todo lo que nos acaba de contar Eva.
Bueno, listo. A continuación del video podremos hacer preguntas. Si quieren ir dejándolas en el chat, después las podemos leer. Y si no, podremos hacer una mano levantada, siempre y cuando tengamos en cuenta que el espacio para preguntas será de unos 15 minutos como máximo. Ya hice la prueba. Bueno. ¿Cómo no me voy a acordar? Era el día que tenían que empezar las clases. El 1 de septiembre empezaban las clases. Y en vez de empezar las clases, empezaron a volar los aviones. Empezó el bombardeo. Y me acuerdo patente que yo estaba en casa, papá ya fue al trabajo y mamá estaba ya prácticamente prendida de la radio y en un momento gritó, la guerra, estalló la guerra, los alemanes invadieron Polonia y salió corriendo a avisar a papá y a todo el personal. Y yo me quedé sola en casa en ese momento y se me presentó todo lo que mamá contaba y papá de la Primera Guerra Mundial. Se me presentó que los recuerdos de ella, que cuando una vez ellos estando en casa comiendo, llegaron los prisioneros de la guerra, hambrientos, haraposos todos, y se tiraron bajo de la mesa a juntar las migas del pan que caía. Y a mí me quedó grabado esto porque yo era muy niñosa para comer y mamá siempre me acordaba, come porque vos no sabés lo que es hambre, y me contaba ese episodio. Y yo la verdad no sabía lo que es hambre y no me imaginaba en qué dimensiones lo voy a conocer después. Era el día del 15 de agosto al 16 cuando empezó la liquidación del gueto de Białystok. Esta noche me la recuerdo muy, muy nítidamente, porque mi abuelita se enfermó gravemente antes, un mes o 2 meses antes, y estaba internada en el hospital. El hospital tenía 3 pisos y en la última parte era la maternidad. Pero ella tenía una piecita allá que estaba internada y daba allá a la terraza, balcón terraza había muy grande, que se veía incluso fuera del gueto, los campos, los bosques se veían de allá. Y nosotros nos turnábamos mucho, toda la familia, los hijos, las nueras, los nietos, para no dejarla nunca sola. E incluso me acuerdo qué lúcida que era mi mamá y qué ciego que era mi tío, mi amado tío Maestro, que hacía todo lo posible para salvarla. Y mi mamá le rogaba, déjala vivir, morir en paz, déjala. Está muy enferma, está mayor, déjala vivir en paz. Y él no cedía, era una cosa tremenda. Y nosotros la estábamos cuidando allá en el hospital. Y yo esta noche estaba con ella y cuando se dormía yo solía siempre salir a mirar a esos campos tan cercanos y tan inalcanzables. Y era una noche de eclipse de luna. Justo por eso me quedó grabado en la memoria. Y ya a la 01 hora empezó a acercarse el gueto. Yo esto no lo vi, el hecho. Yo después me enteré, pero era esta noche, ellos lo hacían en el mayor silencio
Imagínense que yo estando en la terraza, que es alto y tenía una vista grande, no me di cuenta de esto. Pero había una enorme cantidad de gendarmería, de caballería y de ejércitos con armas pesadas y todo, ya en un mayor silencio cercando el gueto. A las 6 de la mañana aparecieron los afiches en las paredes de que todo el mundo se tiene que presentar a tan llamado Umschlagplatz en alemán. Quiere decir el punto de concentración que se encontraba en Pietrasche. Pero todos tenían que abandonar las casas, llevar lo más indispensable, el chiquitito, un poco de comida y algo de ropa, y presentarse a las calles, a ese lugar, para llevarlos después a Pietrasche. Bueno, ahí fue cuando también mucha gente volvió a esconderse, mucha gente se presentó, y ahí fue cuando ya respondió la resistencia. ¿Ya qué? Quiere decir que ya al llamamiento de los alemanes de presentarse y al no ver de la afluencia que ellos esperaban que va a ser, quiere decir que ya al llamamiento de los alemanes de presentarse y al no ver de la afluencia que ellos esperaban que va a ser mucho mayor, entraron al gueto. Y al entrar al gueto ya los alemanes, porque ellos antes siempre mandaban a los policías judíos, a los colaboracionistas ucranianos y bielorrusos, y después venían ellos. Y ellos vinieron, y ahí cuando respondió la resistencia. La señal de empezar la resistencia fue la quema de la fábrica de algodón que se encontraba en la calle Fabrichna, que la hicieron las muchachas judías, las valientes. La valiente juventud judía que salió ya no defender la vida, sino el honor del pueblo judío. Ellos empezaron a responder con fuego, con todo lo que tenían, con las granadas. Se puso una mina en una alcantarilla. Cuando los alemanes vieron que las cosas no eran tan simples como en la primera vez, ellos se batieron en retirada, los héroes, los conquistadores de casi toda Europa, y vinieron pero mucho tiempo no duró su consternación. Avanzaron con el tanque que sobre esa mina, una no estalló, desgraciadamente, pero una estalló. Y ahí empezaron a invadir ya con toda su furia y con todas las fuerzas, pidiendo, aparte de lo que tenían ya cercado, más refuerzos. No me acuerdo en ese momento las cantidades, pero era una cosa como tendrían que combatir no sé qué invencibles ejércitos, y eran enfrentando una diezmada, sufrida, hambrienta población de civiles de cerca de 40.000 judíos. ¿Dónde estaba en ese momento? Yo en ese momento siempre estaba en el territorio del gueto, del hospital, siempre. Y ahí voy a mencionar, si me olvido, por favor, hágame acordar, porque también el papel que desempeñó mi padre en esto. Yo en ese momento quiero referirme a la resistencia judía. Fue una lucha desigual, absolutamente,
pero llevada con mucho heroísmo. Y ver a los caídos alemanes en el polvo de los guetos, de los guetos, en las calles de los guetos, no era poca cosa, porque era ver a los conquistadores de casi toda Europa tirados en el polvo de las calles del gueto. Eso dio mucho ánimo a la resistencia para seguir luchando. Y sobre ellos sacaban las armas que podían conquistar, pero después llegaron con aviones, empezaron a tirar a baja altura a todo lo que se movía. La resistencia fue desigual desde el momento, pero ya fue casi prácticamente imposible, pero no cesó del todo en ningún momento, porque se retiraban a puntos estratégicos ya planeados antes y seguían luchando. Claro, ese episodio lo podrían contar mejor los combatientes que sobrevivieron, pero yo no quiero dejar esto sin mencionar, presenciando algunas cosas personalmente y otras que ya me enteré después. Pero lucharon y demoraron en la lucha y el cercamiento del gueto, que ya no había gueto prácticamente y todo. Quedaron algunos escondidos en búnkers o de la resistencia, o no de resistencia, gente que se escondió. Pero los alemanes del gueto lo tenían cercado un mes, hasta que por fin ya dejaron terminado todos los focos de resistencia existentes. Y ellos fueron los héroes, nuestros héroes. Ahora me voy a referir a lo que viví más cerca y personalmente vi todo con mis propios ojos. Ese fue el territorio del hospital del gueto. En los primeros 4 días de la acción, los alemanes no invadieron el hospital. Y mi papá, como lo hizo en la primera acción, y como le dio aquella vez resultado, esperanzado que podrá en esto ayudar en algo a la gente que, como teniendo la experiencia de la acción anterior, acudió en masa al territorio del gueto, otra vez se ubicó en el establo y empezó otra vez a escribir los certificados de vida a todos los que se presentaban. Incluso hay documentos, y de todos los hechos que voy a narrar después también, hay nombres de los que yo voy a mencionar algunos, incluyendo el nombre de mi padre, escritos libros de historiadores ya en la posguerra, en uno que se llama Bernardo Marc, que vino, lo conocía porque era pariente, paisano de mi marido, que estuvo en mi casa y todo, y él vino de los primeros que escribió sobre esta historia. Y él, sobre lo caliente, recién terminada la guerra, a base de los documentos desenterrados y de los testimonios de los pocos sobrevivientes, todavía con las heridas profusamente sangrantes, escribió la historia del levantamiento de la liquidación del gueto de Białystok. Y allá está mencionando el nombre de mi padre y el nombre de varios que colaboraron en esa resistencia y en el hospital del gueto. Bueno, él otra vez estaba haciendo los certificados, pero al 4.º día invadieron el hospital. Ya era inútil el trabajo de él y se presentaron con toda su furia
la soldadesca borracha de sangre y de alcohol alemana, matando a diestra y siniestra a todo lo que se movía, sacando del hospital a los enfermos, a los bebés, en una forma espantosa. Nunca me voy a olvidar aquellos momentos. Los chiquitos, los bebés recién nacidos tirados a los carros como unas bolsas de basura, piando con vocecitas que ni siquiera podían llamarse lloriqueo, con los enfermos, gravemente heridos, gravemente enfermos, con heridos y entre otros también, todos tirando, amontonados al carro, esa plataforma grande, que estaban amontonados como una montaña, y entre ellos mi abuelita. Entre ellos ella también. Fueron llevados todos al cementerio de Javia y allá enterrados en fosas comunes. Antes lo fusilaban, pero había muchos que todavía vivían. Y mucho tiempo, no en este caso, sino anteriores también, cuando las fosas comunes se tapaban, la tierra todavía seguía moviéndose un largo rato, hasta todo se volvía quietud. Estoy entrevistando a la señora Mira Niasier de Stubny. ¿Cuántos nietos tiene? Nietos tengo 2. ¿Cómo se llaman? Mis tesoros. El mayor se llama Ariel Petresky y el más chico se llama Nicolás Petresky. Que eso es todo mi premio más sublime que pude tener en la vida, son ellos. Ellos me influyen en la vida, la familia, mi hija, mi yerno, mis 2 nietos me dan la fuerza de seguir viviendo, de llevar todo. Me dan muchas satisfacciones, mucha alegría. Los quiero más que mi vida. Mira, ¿por qué cree que se salvó? No sé, no tengo explicación. Puro azar. Yo pienso que mayormente, salvo de los que lucharon como mi marido o otros, que se salvaron porque lucharon y porque el destino quiso que no los mataran. Pero el resto, nosotros todos, los sobrevivientes del campo, concentración, pienso que es puro azar, no sé cómo decirlo. No encuentro explicación. Bueno, acá estamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Eva, te escuchamos. Bueno, faltó la parte de Auschwitz. La dejamos ahí. Sabemos que los que estamos en el tema lo que fue. Yo siempre digo que todos resistieron. Estuvo la resistencia activa y la resistencia pasiva. Y así como mencionaba Graciela, mamá decía, no todos tienen pasta de héroes. En estas situaciones, el que parecía más valiente, al final no lo era, y el que era más tímido, mostraba gestos heroicos. Cada uno resistió
como pudo para salvar su vida. Nuestros jóvenes que los recordamos ahora tomaron las armas caseras, y dejaron su vida allá. El valor de los sobrevivientes justamente es el legado que nos dejaron después, la antorcha que yo tomé también de mis padres, la antorcha que están tomando muchos hijos y también nietos, la antorcha que toman los educadores, los estudiosos. Quiero decir que, refiriéndome a la resistencia también, que todos la pelearon, todos, sin excepción, y hay que aceptar, todos de alguna manera fueron héroes. Los héroes combatientes son los maravillosos héroes que conocemos, y hoy recordamos el ícono que fue el levantamiento del gueto de Varsovia, pero a través del gueto de Varsovia también recordamos a todos los guetos y a los campos, porque en el campo también hubo lucha y también hubo resistencia. El pueblo judío siempre resistió. Hay resistencia activa, hay resistencia pasiva, y dentro de la resistencia entran nuestros héroes combatientes y nuestros héroes de la vida. Y lo maravilloso de los sobrevivientes es que le apostaron a la vida. Le apostaron a la vida, cada uno contó a su tiempo. Yo, desde que nací, que convivo con el tema porque mis padres siempre contaron, hay sobrevivientes que contaron después, hay algunos que no pudieron hacerlo, hay sobrevivientes que contaron poco. No importa, ellos apostaron a la vida, ellos con su ejemplo de resiliencia después de todo lo que pasaron, hicieron una nueva vida acá en Argentina y bueno, en otros países también. Y ese es el ejemplo. Graciela me pide algo agregar, ¿no? Por favor. Sí, cuando decimos resistencia pasiva, hablamos también de aquellos que podían de cualquier forma celebrar un Pesaj o recordar alguna festividad en especial, o encender alguna vela en Shabbat, o a lo mejor pensar en que habría que encenderla y no tenían cómo encenderla. El que pintó y dejó testimonio, porque lo veo también a Adrián Levy, así que hablemos de la pintura. Aquellos que dentro de cada uno de los guetos o de los lugares donde les tocó estar, no porque lo eligieran, era porque les tocó estar, con toda la carga que conlleva decir, los llevaron a Auschwitz, por mencionar uno de los lugares. Yo creo que vemos en distinta gente, y no solo en la resistencia armada, como decías, estas pequeñas otras resistencias, el maestro que juntaba a unos chiquitos para seguir enseñando, los chiquitos que seguían aprendiendo, canciones que se enseñaban, bailes, y cosas que uno no puede creer absolutamente que esto sí pasaba. El año pasado muchos de nosotros vimos la película Paraíso en Auschwitz, en donde se recuerda a Freddy Hirsch. Freddy, un líder, un madrid, que se jugó por los chicos, especialmente los chicos, pero también hubo docentes al lado de él y otra gente, adolescentes y adultos, para poder vivir en Terezín. Pero lo más increíble es que también, no solo en Terezín, él logró que se viva un tiempo estando, que se viva, no mal y no desde el maltrato, que se viva, y en muchos casos en familia en Auschwitz. Y lo cuento de esta manera, yo lo desconocía hasta un tiempo antes de presentar esa película, Freddy Hirsch, en Auschwitz. En relación a lo que también se mencionó de la distinta gente, yo quiero mencionarlo como actores.
actores dentro de lo sociológico, ¿sí? Las víctimas, los victimarios, los indiferentes, también los justos de las naciones. Gente no judía que salvó judíos, y también, como hoy se agrega, un ítem que son los salvadores, gente judía que se arriesgó también salvando judíos. Uno podría decir, bueno, pero ellos estaban ya señalados, ¿sí? Y a lo mejor no tanto, pero ellos salvaron también a otros de su misma comunidad en épocas de guerra. Para mí el gran modelo a trabajar con los jóvenes especialmente es el modelo de los justos de las naciones. Gente no judía que arriesgó sus vidas, como contabas, Eva, en relación a tu papá y sus hermanos. Yo quiero agregar algo muy cortito, y que lo escribí antes, que está también Sebastián Sombra. Sebastián era el celador en una escuela secundaria en la zona sur. Y nos invitó para dar testimonio, y yo acompañé a Lea y a Mira. Todo un día estuvimos en la escuela. Yo creo que es la primera vez que se hizo un trabajo como ese, con Sebastián y con la rectora de la escuela de cada turno. 1000 alumnos hubo ese día. Cada una de ellas dio su testimonio. Una a la mañana, la otra a la tarde, almorzamos con los chicos, con los docentes. Era invierno. Era muy, muy especialmente espectacular todo lo que pasaba, para no olvidarlo nunca. Tus ojos no lo van a olvidar nunca. Y mis ojos no lo van a olvidar nunca. Y que tiene que ver con un día de frío en donde los jóvenes llegaron con frazadas para poder sentarse en el patio, en el piso. A nosotras nos pusieron una estufita para que no fuera tan terrible el frío. Y los jóvenes de la escuela, creo que era la Echeverría, haceme con la cabeza sí o no, no, después me decís cuál era, o escribilo y así lo decís. Hola, Quilmes. En Quilmes era, pero Nacional de Quilmes. ¿Cómo se llamaba? Era el Nacional de Quilmes. Bueno, Colegio Nacional de Quilmes. Nacional de Quilmes, pero tenía un nombre. Que José Manuel Estrada. Estrada. José Manuel Estrada. Sí, Estrada. Bueno, y lo que quiero especialmente destacar, algunas cosas que pasaron. Después de los testimonios se acercó una joven y de rodillas le pidió a las sobrevivientes perdón, porque se daba cuenta después de escuchar esa charla que su abuelo, que mostraba tantas condecoraciones, había sido nazi. Otra persona nos dio, cuando ya nos subíamos al taxi para regresar, una carta. Yo la leí en el taxi, en realidad la empecé a leer, y el conductor me pidió que dejara de leer porque él no podía manejar porque lloraba. Y era una chica que había tenido 2 intentos de suicidio, y que dijo, después de esto, nunca más lo voy a hacer. Así que imagínense ustedes si hablamos del futuro. ¿Por qué no olvidar y por qué contar? Esos recuerdos imborrables que a mí me quedan y le quedan a Lea y le quedaban a Mira por siempre, se repitieron infinidad de veces a través de los docentes que acá están hoy en esta reunión y muchos otros, a través de los viajes que vamos haciendo, recorriendo estos lugares para saber más, para contarles a las nuevas generaciones. Y me tomo un minutito más para leer algo que escribió, porque Mira era una gran poeta, que no lo dijimos hasta ahora, pero ella no solo escribió el libro, sino que tiene unas poesías realmente maravillosas. En un libro que hicimos con Nehama Schneid hace unos cuantos años para el Museo del Holocausto, que es Identidad, Mira escribe, quisiera olvidarme no puedo, lo niega el corazón, lo niega la carne, lo niegan los ojos, la razón y el ego. Lo niega el olfato impregnado de todos los sentidos, del olor nauseabundo de seres quemados y el horror de crímenes vividos. Lo niega la tierra fertilizada con cenizas, los ríos
con sangre y su torrente aumentada, el eco de los lamentos en cada una de las brisas. Nunca más a los esbirros sangrientos, nunca más víctimas inocentes, nunca más terror y miedo. Por eso, aunque quisiera olvidarme, no debo. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Eva. Muy valioso el aporte de ambas, de Mira, sin dudas. Voy a leer muy brevemente algunos comentarios que fueron llegando. Gladys Teresa nos dice: gracias, Eva, por homenajear y recordar siempre. Adriana Bru nos dice: gracias por compartir tantos recuerdos e historias de vida. Gracias, gracias, gracias. Un ejemplo de vida, abrazo cariñoso. Nerina Visakowski aprovecha para recordarnos que nombró Mira en el video a Bernardo Marc. El libro se llama La insurrección del gueto de Bialystok y efectivamente fue publicado por Editorial Ikuf en Yiddish en 1953 y lo tenemos dentro de nuestra colección en el CEDO Piñecats. Karina Feller nos dice: emocionante todo el legado de tu mamá, tu papá y vos, Evita. Diana nos dice: ¿qué piensan de los negacionistas? El relato en primera persona es conmovedor, memoria y transmisión. Claudi Zanotto nos dice: tener memoria para que el pasado siga vigente, para recordar y no repetir. Graciela, nos reencontramos en el museo hace varios años atrás y hoy acá. Fuerte abrazo, Claudia Heller. Nerina nos dice: por favor, ya terminó y... Por favor, Eva, contanos si es posible ver la película Lea y Mira en alguna plataforma hoy. Para quien no la haya visto, es imperdible. Gracias, Eva, por compartir esta presentación con el CEDO Piñecats. Me sumo al agradecimiento, por supuesto, a ambas, a Eva, a Graciela. Puni nos dice: gracias, Graciela, gracias, Evita. Eva, perdón. Esos serían los comentarios. Si quieren responder a las dos preguntitas que surgieron. Yo las preguntas se las dejo a Graciela si se puede, y si no yo, pero quería agregar algo porque mencionaron ustedes un libro, y yo quiero, aunque sea, mostrar este libro. Este libro es también del doctor Tobias Citron y relata el levantamiento del gueto de Bialystok. Y también está escrito, este en inglés, hay uno en polaco, pero este en inglés está escrito, que yo calculo que es el yiddish. Y relata ahí, o sea, mamá habló de lo que ocurrió en el predio del hospital, pero este habla lo que fue en las calles del gueto. Y hay muchos, muchos nombres. Así que bueno, quería destacarlo también. Los negacionistas, no sé, las dos preguntas, no sé cómo está el tiempo. Tenés unos minutos para responder si lo gustas hacer. Gracias, Eva. En relación al negacionismo, siempre existió. Yo recuerdo en uno de mis primeros cursos en Yad Vashem, en Jerusalén, que había una gente en la biblioteca, y la bibliotecaria era una sobreviviente joven, y ella me había contado que los que estaban ahí sentados, que eran 3 muchachos, eran negacionistas, y ella no podía negarse a darles material, pero que ella pensaba que cuanto más material le mostrara, más iba a corregir ese negacionismo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir demostrando que esto existió. Distintos popes comunitarios irán viendo cómo hacer para seguir trabajando contra el antisemitismo y contra el negacionismo, pero yo también pienso que con el arduo trabajo de docentes y de nuevas generaciones en relación a la Shoah, la segunda y la tercera generación, y de gente que va contando, tenemos la posibilidad de que, no digo de combatir el negacionismo, de poder decir esto pasó y de seguir mostrándolo. Pienso que debemos ser cuidadosos, como decía al principio, no podemos cualquier cosa presentarla como que, debemos ser cuidadosos, debemos mostrar documentación, pero sí seguir transmitiendo. Y lo que más para mí es la palabra del sobreviviente, el silencio del sobreviviente, la mirada del sobreviviente,
y todo aquello que fue pensando y que fue inculcando también a sus hijos, y en el caso de algunos que se transformaron en pedagogos, ¿no? A sus alumnos, y que es un honor esto. Para mí este sería un lineamiento en relación al negacionismo. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era en relación con la película de Lea y Mira, si se puede ver de alguna manera. Podemos contactarnos con la directora, con quien tenemos amistad, con Poli Martínez Caplún, y decirte, muchas veces lo que ella ha hecho en pedidos que le hicimos fue decirnos, va a estar en tal plataforma por 3 días, suponte. Entonces se lo pasamos a ustedes y ustedes le informan a la gente, como para que pueda verlo. Esto es muy factible. Entonces, entre mañana y pasado, denme 1 o 2 días, le pedimos, y vale la pena, les aseguro que vale la pena poder desarrollar hasta actividades en relación a, y poder verla. Y bueno, y por supuesto, es mi primera charla de tantísimos años, no porque no hubiera acompañado a otros a dar una charla en donde estuviera el ICU, pero mi primera intervención así en forma directa. Estoy muy contenta. Es un honor tenerte aquí también, Y quedo a Eva disposición también. de ustedes. Gracias, gracias Graciela por estar conmigo. Yo quería terminar con nuestra frase Mirzain Ondo, y frente al negacionismo es redoblar las fuerzas, nunca decaer. Y ellos es lo que nos mostraron con la resiliencia, nunca se dejaron vencer. Así que zog nicht kelmo, las du gehst den letzten Weg, wenn im Lembloyene verstellen Bloyetek, kumen vet noch unserois gewente scho, uns vetat poiton trot mir seinendo. Nunca digas que esta senda es la final. El cielo turbio cubre un día celestial. Nuestra hora añorada llegará, nuestro marchar retumbará. A pesar de mi llanto, henos acá. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, Claudia Heller, comunícate conmigo. Les agradecemos mucho a todos y todas la presencia. Les pido un aplauso aquí para el respeto a la memoria. Gracias a ustedes por el interés de desarrollar este tipo de actividades. Gracias. A disposición. Muchas gracias. Muy amables, muy interesante, muy sentido. Gracias, Mimi. Muchas gracias, un placer. Y de nuevo, muchas gracias a Eva por hacernos llegar el libro de su mamá, que vamos a guardar como un tesoro adentro de nuestra biblioteca. A leerlo, a leerlo. Bueno, bueno, los saludo. Mi nombre es Nerina Visakowski y quiero aprovechar este cierre para contarles que en una semana, en unos días, sale nuestro 5º boletín que hacemos bimestralmente desde el Centro Documental Piñecats, y está dedicado justamente a la semana del levantamiento del gueto de Varsovia, y bueno, y a otras notas que les van a interesar mucho, así que bueno, se los vamos a enviar, los invitamos a que difundan. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a los que me acompañaron, a los que nos acompañaron, y gracias a ustedes por el espacio, y que siga adelante la Biblioteca Piñecats maravillosa. Gracias de corazón a todos ustedes. Gracias, Eva. Un placer tenerte aquí. Espero que nos volvamos a encontrar en otras ocasiones. Así espero. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.